La Revolución Verde, la cara oculta en Colombia. Cordial saludo para todas las personas que nos acompañan en este nuevo espacio. Soy David Uribe y hoy estaremos conversando acerca de un asunto que le compete a toda la humanidad, como lo es la producción de alimentos desde lo que fue la llamada Revolución Verde en el mundo y en el país. Karen Roa, Isabel Ochoa y Jennifer Cortés, todas trabajadoras sociales de la Universidad de Antioquia, nos acompañan hoy para problematizar su contexto histórico e impactos en lo que ha sido la producción de alimentos en el país. Hola Karen, cuéntanos un poco de lo que ha sido la Revolución Verde en el mundo, cómo se ha implementado. Hola David y a mis colegas Isabel y Jenny, también a todas y todos los que hoy nos escuchan. Pues mira David, la Revolución Verde es la denominación usada internacionalmente para describir el incremento de la productividad agrícola y de alimentos en 1950 y 1980, sobre la base de una producción extensiva y el uso de alta tecnología. Esta fue aplicada principalmente en Estados Unidos y es iniciada por el ingeniero agrónomo Norman Borlaug. Su inicio se considera después de la Primera Guerra Mundial, expandiéndose globalmente durante la Segunda Guerra Mundial a países como la India con la misión de acabar con el hambre. Entonces, es así que surge la primera revolución verde, que esta tiene como soporte la selección genética de nuevas variedades de cultivo y explotación por el riego, y el uso masivo de fertilizantes químicos, pesticidas, herbicidas, tractores y maquinaria pesada. Entonces, después de esta, se da paso a la nueva revolución verde, donde su aspecto principal es la creación de organismos genéticamente modificados. Estos son mejor conocidos como transgénicos, en las que se incluyen principalmente la siembra de variedades de cereal, como el trigo, el maíz y el arroz. También es importante conocer para todas y todos los oyentes que estas revoluciones son un cambio radical en las prácticas agrícolas, donde el conocimiento tecnológico suplanta al conocimiento empírico, donde los agricultores empiezan a emplear agrotóxicos y fertilizantes inorgánicos. De acuerdo contigo, Karen, y es que cabe señalar cómo la Revolución Verde se da en el país en el marco del Plan de Desarrollo Integral que implementa el presidente de ese entonces, Alfonso López Miquel, en 1975, con un plan de gobierno llamado Plan para cerrar las brechas. ¿Qué pasa entonces? De que esta implementación y esta ayuda tecnológica que tú hablabas tiene como varios elementos o varios factores que no se tuvieron como en cuenta a la hora de implementarse acá en el país. El primero de ellos tiene que ver con el componente topográfico fundamental, donde campesinos y campesinas siembran en altas laderas de las montañas, altas filas, y esto hace que todos esos recursos tecnológicos que en algún momento intentaron dar, pues se dificulte su accionar. Entonces es interesante ver cómo los campesinos y campesinas adaptaron muchos de esos recursos para de igual manera pues cumplir con los elementos planteados desde el Estado. Ahora, otro elemento y otro factor que digamos desfavoreció mucho la implementación de la Revolución Verde acá en el país fue el asunto climático, como algo que no se tuvo en cuenta, dado que esta Revolución Verde se dio en otros países donde se daban claramente las 4 estaciones. En Colombia no se da. Colombia, al ser un país del trópico con muchas lluvias, esto genera que la tierra de alguna manera genere muchas o pueda ser susceptible a plagas y a varias enfermedades, lo que no permite pues como una constante estabilidad de las acciones que se den allí con el uso de agrotóxicos que en ese entonces estaban implementando. Entonces yo creo que estos dos elementos no favorecieron mucho no fueron elementos que se tuvieron en cuenta para la implementación de la Revolución Verde en el país. Hola David, hola Karen, hola Mari, hola oyentes. Me parece muy pertinente lo que ustedes dos ponen sobre la mesa. Aquí también quiero como que resaltar que la implementación de la Revolución Verde
fue un proyecto orientado en satisfacer las necesidades de un sector privado, que aunque se vendió la idea de que era necesario adherirse a él para combatir el hambre y la desnutrición en el mundo, lo que realmente logró este proyecto fue hacer a un lado al campesinado y centrar el capital en las empresas privadas. Por medio de las llamadas patentes y certificaciones de las semillas, corporaciones como Syngenta, DuPont y Bayer Monsanto quedaron concentrando más del 70% de las semillas y productos agrícolas comerciales del mundo. Esto generó, por supuesto, una monopolización y el costo de las semillas se elevó, convirtiéndolas en necesarias, provocando una fuerte dependencia tecnológica a la hora de trabajar el campo. Y creo que la compañera Karen lo mencionaba. Quien podía pagar la tecnología podía generar mayores rendimientos y quien no, pues se quedaba atrás. Claro que el uso de todos estos productos agrícolas, que eran los recomendados, trajo a los cultivos nuevas plagas debido a que el cultivo tradicional se desplazó para darle paso a una agricultura a gran escala. Este proyecto de la RB tuvo cierto grado de rendimiento en los llamados países desarrollados, y no solo por lo que mencionabas tú, David, hace un momento de las condiciones climáticas, sino que estos países contaban con unos subsidios por parte del Estado y tenían como la facilidad para comprar los insumos, porque contaban con las fábricas y las compañías que los producen, así que ni siquiera tenían que importarlos. Eso es importante, ¿por qué? Por el precio de los costos de producción. La RB solo es viable, y eso con subsidios. Países como Colombia, que es supuestamente un país subdesarrollado, no tiene suficientes recursos para subsidiar a los agricultores, o bueno, más bien las instituciones encargadas de esos recursos no quieren o simplemente no les conviene, porque cuando lo hacen subsidian especialmente a los grandes agricultores dedicados a la exportación y no a los pequeños, que son obviamente muchísimos más. Hola, un saludito para todos. Claro que sí, Jennifer. Con lo que han indicado, pues también es importante mencionar que estas situaciones han generado precisamente algunas prácticas movilizadoras por parte de la ciudadanía, quienes buscan de alguna manera hacer presión para cambiar esta situación. Una de las más nombradas, por ejemplo, fue el 19 de agosto de 2013, cuando las organizaciones campesinas colombianas iniciaron un paro nacional agrario, bloquearon carreteras y básicamente dejaron de producir comida para las ciudades, argumentando que están siendo ahogados por las políticas gubernamentales. Ellos han mencionado que el Estado no proporciona casi ningún apoyo al sector campesino de pequeña escala. Al contrario, promueve un modelo económico y social que sirve a los intereses de una acaudalada y minoritaria élite. Los tratados de libre comercio están atentando contra los productores colombianos, que no pueden competir con las importaciones subsidiadas. El gobierno colombiano ha estado promoviendo activamente los acaparamientos de tierra por parte de las grandes corporaciones, muchas de ellas extranjeras, con el fin de impulsar los agronegocios orientados a la exportación, a expensas de los cultivos familiares orientados a la soberanía alimentaria. En estas manifestaciones, los campesinos argumentaban que es necesario proporcionarle un respaldo real al sector campesino, especialmente un acceso a la tierra y menores costos de producción. Si esto no ocurre, los productores de café, papa, carne y lácteos no tendrán cómo continuar trabajando. Estas movilizaciones comenzaron en una parte del país en junio y crecieron hasta convertirse en una acción coordinada a nivel nacional. El paro agrario fue apoyado también por otros sectores: los obreros de la industria petrolera, los mineros, los transportistas, los profesionales del sector salud y otros. El 29 de agosto, a 10 días de comenzado el paro, más de 20.000 estudiantes también se unieron al movimiento y bloquearon Bogotá. La respuesta del gobierno fue caótica y contradictoria. En un momento, el gobierno reconoció que los agravios reclamados por los campesinos eran válidos y ofrecieron algunos beneficios. En otro momento, alegó que el movimiento estaba infiltrado por las FARC. El presidente Santos, en ese entonces, apareció incluso en televisión diciendo que el paro agrario no existe. Paro nacional agrario no existe. Se han infiltrado en muchos de estos sectores queriendo, en cierta forma, tomarse la vocería.
La movilización tuvo tanto éxito que abrió un espacio de discusión, concientización, solidaridad y resistencia en Colombia. Los estudiantes, por ejemplo, entendieron muy bien que había que respaldar a los campesinos y apoyar sus demandas y con la voz en alto exigieron soberanía alimentaria. No hay duda alguna de que los campesinos colombianos pueden alimentar muy bien al país, de una forma que proporcione empleos, dignidad y un ambiente saludable. Pero el gobierno está tan firmemente atado a un modelo económico que sirve a los intereses de sus aliados y se niega a impulsar el cultivo familiar de pequeña escala. Es así, Isabel. Concuerdo contigo, pero también para poder entender la Revolución Verde es importante situarnos en un contexto internacional. Entonces los cimientos de esta revolución fueron explorados con la ayuda de fundaciones privadas como la Rockefeller y Ford, con el fin de propagar estas prácticas a todos los países, especialmente a Centroamérica, para llevar el progreso al campo. Por ello, la Revolución Verde intenta que el sujeto domine la naturaleza, muy relacionado con lo que nos contabas ahora. Entonces, siguiendo esta misma idea, es en México el primer país donde se inicia el desarrollo agrícola en 1943 para realizar pruebas con semillas mejoradas en laboratorio, donde se sembraron semillas de trigo cubriendo el 9% de la producción total. Todo esto trajo consigo un impacto que causó que 10 años después estas mismas semillas fueran parte del 90% de los cultivos totales. En esta misma línea se crea la Oficina de Estudios Especiales, que después se convirtió en 1959 en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Después, en 1960, la persecución de los intereses de la Fundación Rockefeller y Ford llevó a la realización del Instituto Internacional de Investigación del Arroz en Filipinas, donde se les une también la Fundación Kellogg's. Estas fundaciones intentaron transferir todas las responsabilidades de la Revolución Verde a las Naciones Unidas, resultando en la creación del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional, cuya labor es aumentar la seguridad alimentaria, reducir la pobreza rural, mejorar la salud y la nutrición humana y asegurar un manejo sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, a consecuencia de esto, se crearon movimientos que luchan por la disminución del uso de agroquímicos, como la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, fundada en 1971 en Francia, cuyo objetivo es asegurar un manejo sostenible de los recursos naturales. Entonces, es así como podemos observar las instituciones privadas que hicieron que la Revolución Verde fuera posible, como aquellas que se contraponen a estas prácticas. Karen, quisiera como seguir tu idea sobre las instituciones internacionales que hicieron posible que este proyecto de la RB se diera. Y creo que no podemos dejar a un lado una de las instituciones más grandes, que es el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, o tal como lo conocemos, el Banco Mundial. Las principales metas de este banco era supuestamente asistir a la reconstrucción y el desarrollo en los territorios de las naciones que hicieran parte pues de este banco, facilitando la inversión de capital con una meta productiva. Pero para llegar a esta meta y financiar un supuesto desarrollo, lo que este banco hacía era préstamos, a los estados, transformándolos en sus clientes y al mismo tiempo en sus deudores. Lo que este ente pretendía era crear soluciones en provecho de los agricultores pobres que vivían en zonas menos ricas, pero lo que hizo fue instaurar el endeudamiento y por lo tanto la dependencia de los campesinos. ¿Qué pasaba? Que para producir 1.000 unidades los campesinos estaban obligados a endeudarse a una escala de 3.000 unidades. Pero el Banco Mundial, a pesar de todas estas problemáticas, no se ha hecho ni se hizo responsable de todo este desastre. Al contrario, ellos aseguran que gracias a su política han salvado a países del sur y del oriente del hambre. Otro ente internacional que me gustaría mencionar es la FAO.
que crea políticas por medio de cumbres o foros y su función principal está encaminada a erradicar el hambre y ayudar a los países en desarrollo para que modernicen y mejoren sus actividades pues agrícolas y con el fin de asegurar una nutrición para todos. En Colombia se pueden encontrar instituciones como el ICA y empresas vinculadas, por mencionar algunas, como Acosemillas y Agrosavia, que afianzan el uso de la tecnificación con el fin de mejorar la competitividad de la producción y transformar, entre comillas, de manera sostenible el sector agropecuario del país para mejorar la vida tanto de los productores como de los consumidores. Pero realmente ninguna de estas instituciones busca el bien ni del productor ni del consumidor. Las respuestas que dan es maquillar el sello real de la Revolución Verde y nombrar los proyectos de una manera en la que sea menos agresiva, como la mal llamada Alianza Mundial para una Agricultura Climáticamente Inteligente, donde la FAO propone sostener una productividad sostenible, o la edición genómica, que tú lo mencionabas en la primera parte, que hacía referencia a los productos transgénicos. Imagínense ustedes cómo todo este modelo ha contado con el apoyo del aparato legislativo del país, donde se han impulsado cambios en leyes para el beneficio empresarial y posicionando así la agroindustria del país. Algunas de las leyes más importantes que se impulsaron durante los últimos 20 años fueron estos dos. El artículo 4 de la ley 1032 del 2006, que es el Código Penal, donde señala que el que usurpe derechos de variedad vegetal protegidos legalmente o similarmente incurrirá en prisión de 4 a 8 años o una multa de casi 1.500 salarios mínimos vigentes. Ahora, la resolución 970 del ICA del 2010, la cual controla la producción, el almacenamiento y la comercialización o transferencia de un título gratuito del uso de las semillas en el país. Esta resolución es bien compleja porque el ICA señala que definitivamente esto no tiene nada que ver con las semillas criollas, pero en el ámbito de la aplicación esto no existe ninguna excepción a estas semillas, por lo cual sí las afecta. Ahora bien, devolvámonos un poco y situemos el neoliberalismo como paradigma de desarrollo económico que impulsó este tipo de reformas legislativas en Colombia y en general en América Latina. Para este análisis, la candidata en Magíster de Políticas Públicas Alimentarias y Nutricionales de la Universidad de Antioquia, Sara Lucía Ortiz, nos va a dar su opinión sobre la incidencia del neoliberalismo en el modelo agrario del país. Sí, claro, sin duda el paradigma de desarrollo económico neoliberal impuesto a través de las denominadas reformas de primera generación en América Latina y en Colombia condicionó las políticas agrarias, las cuales pasaron a servir a los intereses económicos de la agroindustria. Considero que las nociones del capitalismo y del neoliberalismo tergiversan la idea inicial de la Revolución Verde, que supuestamente fue impulsada para mejorar la productividad del campo y asegurar alimentos para todos. Sin embargo, la realidad es que los paquetes tecnológicos y los modelos productivos derivados de la industrialización del campo, aunados a las lógicas economicistas del modelo neoliberal, solo han demostrado la indolencia del mercado y las ansias de control de poderosas industrias multinacionales, que han agudizado el hambre y abierto aún más las brechas que profundizan las inequidades sociales, pues la agroindustria es un modelo monopolístico que de hecho se ha posicionado con la complicidad de estados como el nuestro. Y en el caso puntual de Colombia, un ejemplo es la producción de alimentos, como es cada vez más dependiente de estos agroinsumos importados, lo que nos pone en riesgo y en clara desventaja, pues la dependencia alimentaria ha demostrado ser un problema serio al que parecen querer ignorar los gobiernos. En los últimos años hemos vivido fuertemente este tema de la dependencia alimentaria y sus consecuencias. Muchas gracias, Sara Lucía, por ese valioso aporte y por haber aceptado la invitación a ser parte de esta construcción colectiva. Ahora bien, queridos oyentes, para cerrar es importante destacar que en definitiva necesitamos un cambio en el sistema. El campesinado, mujeres, hombres, agricultores familiares de pequeña escala, trabajadores rurales y jóvenes denuncian la implementación de este proyecto de muerte. En Colombia, precisamente, el movimiento indígena, los pueblos afros, algunos sectores del campesinado, movimientos ambientalistas
entre otros actores que saben que la tierra, nuestra Pachamama, como es llamado por los pueblos originarios, es la vida misma. Luchan por mantener el cultivo tradicional, sin agrotóxicos, llevando la problemática de la industrialización de la vida al centro, en el ojo público y en el debate constante para así generar presiones y sacar de los territorios y de nuestros alimentos la mercantilización de la vida. ¿Cuándo será que el poder del pueblo llegue a reinar? Sí, señor. Vendiendo veneno a la humanidad, provocan el cáncer, semilla del mal, venenos transgénicos, todos tan ciegos, ciegos de poder, destruyen el campo y la tierra también. ¿Cómo se puede atentar a la vida? ¿Cómo se puede alterar la comida? Cuida a tus hijos y a tu familia de la destrucción de los herbicidas. El ser humano colmó la paciencia, perdió la razón y provoca tristeza. Muchas personas no tienen conciencia y no respetan la naturaleza. Cántalo, mi hermano, que quede grabado. Estamos viviendo un peligro real. Unámonos todos para no olvidar que hay que destruir la semilla del mal. Sí, señor.